Ah, ahora cierra la boca que de pronto te pinto otra vez los dientes. Sigue con otra. Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, mi Cata hermosa. Está más pintada. Quedaste espectacular con ese maquillaje que te hizo Samu. Espera. Poniéndole como pesos. Más sexy. Bueno, terminamos. Mami, pero porque todavía necesitamos más. Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Mil gracias por la puntualidad. Como se pueden dar cuenta, tenemos hoy una invitada muy especial, la mayoría de ustedes ya la conocen. Ella es Sandra. Este labial sí es muy bonito. Pero no. No, todavía no, falta mucho más. Ay, no, ya. Pero por favor, cierra la boca. Muchachos, gordo, espera que yo presento acá a las personas. Bueno, muchos ya conocen a Sandra, ¿cierto? Y Sandra nos ha enseñado cosas muy bonitas del Señor, pero yo creería que la mayoría no conoce su historia, no sabe por qué llegó hasta ese punto, cómo conoció al Señor, por qué llegó a sus caminos, hace cuánto tiempo, sino que ella nos ha dado a conocer un poquito como lo que Dios le ha regalado y le ha enseñado. Y hoy ella viene a compartirnos parte de su testimonio, porque pues debido al tiempo que ella lleva caminando con el Señor, son muchas historias que nos podría contar, pero la idea es que ella nos cuente hoy quién era ella, ¿cierto? Cómo fue su vida, probablemente muchos nos vamos a identificar con ella. Y cómo llegó, ¿cierto? Porque pues su caminar más o menos lo conocemos, pero cómo llegó y se empeliculó. Entonces, Sandra, te damos la bienvenida, te damos nuevamente mil gracias por sacar el espacio para nosotros, por abrir el corazón para nosotros, que sea el Espíritu Santo hablando a través de ti, que a través de tu testimonio muchas vidas sean edificadas, que se restaure la esperanza, la perseverancia en muchos de los que estamos acá. Y bueno, que el Señor siga haciendo maravillas a través de ti, que te siga usando, como lo ha hecho hasta ahora, amiga. Mil gracias, te queremos mucho. Entonces, bueno, ya tú miras si tú haces la oracióncita o si le pides a alguna persona que la haga, ya tú, como tú quieres. Linda. No, muchas gracias nuevamente pues por la invitación. Sí me escuchan ahí, pues, me están escuchando bien, me escuchan muy lejos. Sí te escucha, pero yo escucho como un ruidito, ¿no? No sé, pues aquí dentro de mi habitación no hay ruidos de nada, pero no sé si de pronto ustedes... Pero ya ahí te escucho bien. Bueno, no. Vamos a iniciar. Ahí me escuchan mejor. O ahí me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Listo. Bueno, no, vamos primero que todo a pedir al Espíritu Santo, ¿cierto? Que Él sea el que hable a través de mí, que Él sea el que me utilice, que permita que yo pueda contar parte de mi testimonio, porque como lo decía Kate ahorita, pues es bastante largo, ¿cierto? Es bastante largo porque el Señor ha hecho cosas maravillosas a través de mí. Entonces, pues yo creo que el tiempo no es suficiente para contarles todo, pero sí por lo menos un poco para que conozcan cuál fue la experiencia por la que llegué acá, por la que ahora voy de la mano del Señor. Y bueno, que el Espíritu Santo haga su obra a través de nosotros, a través de mí para ustedes y en ustedes para mí. Te pedimos, Espíritu Santo, que llene nuestros corazones, que vengas y hagas morada en nosotros, que este testimonio de vida sirva para engrandecer tu reino
y para edificar las vidas de las personas que están aquí presentes. Hoy también quiero entregártela, Señor, para que hagas también tu obra en cada uno de ellos, para que lleves a feliz término lo que ya se ha comenzado en cada uno de ellos. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, y siempre, siempre, no, personalmente no me cansaré de darle gracias a Dios por lo que ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en mi vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo veo conectadas como que 2, 4, 6, 7 y unas 4 personas más, son 11, y bueno, ya algunos se han ido, pero como le dije a Kate, así sean 2 personas que se unan al testimonio, para esas 2 personas era cierto. Entonces, nuevamente agradecerles por este espacio, por permitirme llegar a sus vidas. Y bueno, yo pienso contándoles pues que yo soy la segunda de 4 hermanos, nacidos en un hogar católico, más no practicante. No recuerdo de mi niñez que mis papás me hubieran llevado cada domingo a Eucaristía. No, yo iba a Eucaristía porque estudiaba en un colegio de monjas y allí me lo inculcaron, ¿cierto? Eso sí tuvieron mis papás, siempre ponernos a estudiar a las 2 chicas, éramos 2 mujeres, 2 hombres, y las 2 chicas siempre estudiamos en colegios de monjas. Entonces pues allí creció mi vida, digamos, espiritual, una vida de fe, y por esa razón pues cada 8 días asistía a misa, adicional a las eucaristías que recibía en el colegio, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí empezó pues como una vida, digamos, de fe, católica, pero no tan practicante, digamos, como ahorita, pues porque ahorita, aparte de ser practicante, yo creo que empeliculada más, muy empeliculada con el Señor, y máxime porque todos los días me sorprende, inclusive orando pidiéndole al Espíritu Santo que me mostrara qué quería que les contara de todo este testimonio de vida tan grande que el Señor ha hecho conmigo. Me sorprendía con cosas que yo decía, Señor, yo no puedo creer esto, o sea, yo literal ahora le decía, Señor, yo no puedo creer esto que haces en mi vida, todos los días me sorprendes, una cantidad de promesas que me había hecho hace tiempos, hace años, y ahora las he visto cumplidas en mi vida, o que se han manifestado de alguna manera, y eso personalmente a mí me sorprende muchísimo. Si a medida que yo vaya contando mi testimonio, ustedes tienen dudas, abren el micrófono y me preguntan, ¿sí? Para que no sea todo el tiempo que yo les cuente, pues, realmente lo que ha sucedido, sino que ustedes también, pues, como si se sienten identificados, tienen alguna duda, me cuenten. Bueno, yo como les dije ahorita, una vida muy piadosa, y por llevar una vida piadosa, yo no sé si a muchos de ustedes les ha pasado, las mujeres sobre todo, que estudiamos con monjas, pues entonces crecimos como en una vida, digamos, de pulcritud, siempre nos inculcaron mucho, pues, como la virtud de que llegáramos al altar, pues, digamos que vírgenes, ¿cierto? Eh, mm, para ese entonces, en mi casa también nos inculcaban mucho eso. Mi mamá siempre nos inculcó mucho que si teníamos sexo durante los noviazgos, pues los novios no nos iban a buscar sino para eso. Nunca nadie nos iba a querer para algo serio. Entonces esa fue la razón por la que yo todos mis noviazgos los tuve en castidad. Fui muy noviera, sí, era una muchacha bonita, bonita y muy atractiva. Entonces eh, eso hacía que yo estuviera con la persona que quería, ¿cierto? Con la que a mí me diera la gana, digámoslo así. Y eso llegó a costarme caro porque llegó cualquier momento de la vida en que me sentía casi que vacía o utilizada solamente por la belleza física.
para ese entonces era una mujer supremamente joven, póngale unos 17, 18 años. Participé en reinados en Itagüí, entonces, pero era como una vida, digamos, para ese entonces, juventud, belleza, casi que uno cree tener el cielo, perdón, el mundo a sus pies. Se cometen una cantidad de errores impresionantes y se vuelve uno soberbio, arrogante, orgulloso, vanidoso, bueno, una cantidad de cosas que casi que empiezan a destruir la vida de uno, ¿cierto? Pero bueno, para ese entonces, como era una mujer muy bonita, muy atractiva, entonces toreaba hasta 2 y 3 novios a la vez, y entonces obviamente mi vida era sumergida en una cantidad de mentiras, porque para uno sostener siquiera 2 personas, eso hay que vivir en un mundo de mentiras terrible, pero, pero, pero finalmente vacía, totalmente vacía. Luego, en uno de esos reinados, conocí a una persona que llamó totalmente mi atención. Fue una persona, pues, que realmente llegó diciendo, ocupando como ese espacio o ese vacío, digámoslo así, que yo tenía para ese entonces frente a los novios, ¿cierto? Que era una persona que no bebía, que no fumaba, que no tenía amigos, que no tenía amigos, digamos, de galladas, que yo detestaba tanto eso en una persona. Y entonces, sin consultar con el Señor, sino que dentro de mi humanidad, dije que ese era el hombre que yo quería para compartir el resto de mi vida con él. Y sin consultarle a Dios, si ese era el hombre que él tenía para mí, pues bueno, tuvimos un noviazgo de 11 meses y a los 11 meses nos casamos. Pero como yo no consulté con el Señor si esa era la persona que él quería para mí, sino que yo desde mi humanidad lo escogí por ser una persona, digamos, buena, ¿cierto? Buena en mi concepto para ese entonces. Bueno, me casé con él y después de 11 meses de noviazgo, y resulta que a los 2 años mi esposo tenía en el corazón una ambición muy grande que yo desconocía, porque como todos saben, las intenciones del corazón no las conoce sino Dios, y él llevaba una ambición en su corazón y era el dinero, de una manera fácil. Entonces, pues decidió viajar a los Estados Unidos con droga y allá quedó preso. Obviamente yo llevaba apenas 2 años de casada, estaba muy enamorada de mi esposo. Para ese entonces llevamos un hogar bonito, un hogar bien conformado, donde no faltaba nada ni en lo económico, ni en lo material, ¿no? No faltaba, digamos, aparentemente nada, ¿cierto? Nos llevábamos bien, porque él era un hombre juicioso, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, los fines de semana siempre conmigo, pues todo el tiempo conmigo, en las noches no faltaba el hogar, como no bebía, no fumaba, no tenía amigos, entonces era muy hogareño y eso pues hacía que lleváramos una relación, digamos que muy bonita. Eh, Cuando mi esposo cae preso en los Estados Unidos, eh, fue devastador, fue devastador porque sentí que hasta ahí había llegado yo, que mi vida se venía todo al suelo, todos los proyectos que había tenido con él, pues todo lo que puede pasar por la cabeza de una persona cuando realmente está enamorada, cuando se ha proyectado un futuro al lado de alguien y todo eso se viene al suelo, pues es una cosa yo creo que fatal, ¿cierto? Fatal para cualquier ser humano. Y a partir de ahí me, me abrí del camino del Señor, es decir, ya no quería saber nada de Dios, renegaba por todo del Señor, lo insultaba, le decía que entonces para qué me había casado virgen, si ya no tenía hogar, cogía el rosario y lo tiraba contra la pared, o sea,
ya entré en un estado de rebeldía impresionante con el Señor. Eh, lo desafiaba y le decía que él a mí no me quería, que, que nada de lo que yo había hecho a él le parecía, que entonces qué era lo que él quería de mí. Es decir, me volví totalmente rebelde con el Señor. Y a partir de ahí entonces surgieron una cantidad de cosas como empezar a salir con hombres casados, empezar a tener sexo desenfrenado, la lujuria, el adulterio, mejor dicho, toda la cantidad de pecados que ustedes quieran. Todo el tiempo vivía de rumbas, eh, licor. Bueno, creo que pornografía por ese lado no había, pero había una cantidad de pecados impresionantes que empecé a vivir a partir de ahí. Y obviamente como yo había tenido mis noviazgos en castidad, fue más la rebeldía por eso, ¿cierto? Porque yo decía que entonces, ¿para qué me había casado virgen si se suponía que uno se casaba virgen para tener un hogar bonito, para tener a alguien que me cuidara, que me valorara, que me respetara? Y ya no tenía absolutamente nada de eso. Y adicional, pues en esos 2 años que yo estuve con mi esposo, pues como a mí no me dejaban salir a fincas con el novio ni nada de esas cosas, pues habíamos decidido que íbamos a tener siquiera 2 o 3 años, digamos que solitos como pareja, pues para poder disfrutar de eso y luego vendrían los hijos. Pero, pero para sorpresa, Dios no me tenía para mamá biológica, sino para mamá espiritual. Entonces en esos 2 años yo no quedé pues como en embarazo. Gloria a Dios, porque miren que después vino semejante tragedia de que él quedara preso en los Estados Unidos. Y, y bueno, pues yo muchas veces pensaba también que hubiera sido de mí donde hubiera tenido un niño preguntando por su papá todo el tiempo y la falta que hace realmente las dos figuras, tanto la materna como la paterna dentro de un hogar, son demasiado necesarias. Bueno, pero sí, sí, me acuerdo que dentro de mis oraciones cuando estaba joven le pedí a Dios que yo quería tener los hijos con un hombre que les diera mucho ejemplo, porque a la mamá normalmente uno la quiere por naturaleza, es como algo innato, ¿cierto? Es un amor innato al ser ese amor por la mamá. Yo quería que mis hijos amaran demasiado a su papá, que lo quisieran demasiado porque normalmente a los hijos no se les quiere, pues como a los padres no se les quiere tanto como a las mamás, ¿cierto? Pero, pero sí deseaba muchísimo eso, porque también he visto pues como hogares donde realmente los hijos aman demasiado a su papá. Pero bueno, el Señor no me tenía para mamá biológica. Mm, entonces pues no quedé embarazada, ¿cierto? Entonces ya luego mi esposo fue condenado a 12 años de prisión. Y en esos 12 años de prisión, pues entenderán que la vida se destruyó, la vida de pareja obviamente ya no existía. Yo no podía viajar a los Estados Unidos, no tenía visa. Eh, entonces, y económicamente tampoco tenía los recursos para hacerlo. Entonces, las llamadas eran, digamos que cada mes y, y obviamente yo tenía que pagarlas acá. Y eran muy costosas, las llamaban muy costosas. Entonces, de entrada me tocó abandonar el lugar, pues el lugar, la casa donde vivía con mi esposo, abandonarla y volver a mi casa materna. Gracias a Dios, pues había salido bien de ella y mi familia volvió y me recibió. Mi mamá me volvió a recibir con todo el amor. Eh, y desde ahí hasta hoy no he vuelto a salir de mi casa. Y eso hace ya póngale unos 30 años, creo, unos 28, 30 años. Y bueno, no, pasaron muchas cosas en ese tiempo que estuve alejada del Señor. Iba a la Eucaristía, obviamente iba a Eucaristía, pues porque ya era como un paso, digamos, de fe y que quedaba muy dentro del corazón, pero sin embargo iba eh, como con rabia, no me sentía bien, iba como que más a mirar quién iba.
bueno, realmente no era una Eucaristía vivida con amor y con fervor como debe ser, ¿cierto? Sintiendo la presencia del Señor ahí con nosotros. Pero bueno, llegó el momento de que pasaron pues varios años y en ese tiempo en que mi esposo estaba ya preso, en medio de la desesperación de saber si llegaría pronto o no llegaría pronto, empecé a acudir a, a, a esas personas espiritistas, a que me leyeran las cartas, a que me leyeran el tabaco, a que me leyeran el pergamino. Y en una de esas tantas ocasiones que fui, eh, la persona me dijo que mi esposo ya tenía otra persona allá en Estados Unidos, alguien que lo visitaba eh, y que inclusive me describió la persona cómo era físicamente. Entonces a raíz de eso, ahí fue donde me desenfrené como a hacer tantas cosas. Yo los primeros 4 años, pues muy juiciosa, los primeros 4 años que él cayó preso, muy juiciosa, no conseguía a nadie, porque todos los días era como con la esperanza de que saliera tal cosa. Yo había pagado un abogado sin tener los recursos. Para ese entonces yo trabajaba en un banco y, y trabajaba de lunes a viernes en un banco, sábados, domingos y festivos. Me había conseguido otro empleo para poder pagar ese abogado que mi esposo necesitaba en los Estados Unidos, para poder pagar las deudas que él me había dejado acá, porque en algunos, en algunos créditos que habíamos hecho para comprar cosas para la casa, para su viaje, yo era la codeudora, entonces pues yo debía responder, ¿cierto? Entonces fue un tiempo, digamos, de mucha lucha física, mucha lucha espiritual. eh, y bueno, finalmente logré pagar, pues digamos, como el abogado, que finalmente pues tampoco lo sacó, pero digamos que agilizó pues como el proceso de condena. Él se quedó 12 años preso allá. eh, y bueno, después de los 4 años que empecé a asistir a esto que les dije ahorita de leer las cartas, el pergamino, uno cuando está lejos de Dios, cualquier situación de esas, uno siente como que le abre luz en el camino y es totalmente erróneo, ¿cierto? Es el peor camino que podemos buscar, pero creo que en eso hemos caído varias personas. Entonces, cuando ya la señora me dijo que a él lo visitaba alguien y me dio las especificaciones, ahí fue donde arrancó todo mi desenfreno con, con, con todos los pecados, digamos, de sexo, de lujuria, de rumbas, de fornicación, de adulterio, los pecados de rebeldía, de arrogancia, de soberbia, o sea, una cantidad de cosas así. Y ahí empecé entonces a salir con personas que fueran casadas también, no me importaba, ya había entrado ese espíritu de adulterio en mí y no me importaba, yo decía, finalmente yo ya no tengo el matrimonio, pues de malas si se daña a otro, ¿cierto? Y eso es un espíritu que lo aborda uno y que uno ni cuenta se da. Cuando le abrimos la puerta al enemigo, él se mete por ahí y difícilmente lo podemos sacar. Entonces, así pasaron muchísimos años. Tuve varias parejas y entre ellos conocí el último que tuve, digámoslo así. Era un hombre también separado, como yo, un hombre separado. eh, y empecé pues digamos que una relación con él más estable. Sin embargo, fue una relación de mucha incertidumbre, una relación muy tóxica, de mentiras, de engaños, de traiciones, una cantidad de cosas impresionantes. Pero había algo que no lo dejaba a uno despegar de esa persona, y digamos que era como la parte sexual, que eso amarra muchísimo. Y adicional porque había un espíritu de adulterio ahí, porque él era separado y yo también, pero ninguno de los dos tenía anulación del matrimonio. Éramos separados, digamos, de papeles, de cuerpos, de papel, inclusive pues la separación de efectos civiles, que es, digamos, que el divorcio, ¿cierto? Lo que llamamos divorcio. Pero ante los ojos de Dios seguíamos casados porque ninguno de los dos había hecho anulación de matrimonio. Finalmente, pues
también todo en la vida es un aprendizaje, una enseñanza, y de esa persona también aprendí muchas cosas. eh, y de otras desaprendí porque en vez de sumar resté con él. Pero ahí empezó mi vida espiritual, a raíz de tantos engaños, de tantas mentiras con esa persona. Un día, parada en el Santo Sepulcro, en una Semana Santa, le dije al Señor, él estaba ahí, era el Santo Sepulcro, recuerdo perfectamente, y le dije al Señor en mi interior, Señor, si esta persona que yo tengo a mi lado es la persona que tú quieres para mí, permíteme que me vuelva a enamorar de él, porque siento que se me está saliendo el corazón. Y si no lo es, te lo pido, Señor, que me lo saques del todo, sácamelo del corazón y yo me lo saco de la mente. Y fueron palabras de verdad proféticas, palabras reales, fueron escuchadas directamente por el Señor, directamente por el Señor. A los 8 días yo ya no quería estar con ese muchacho, no quería, literal no quería, era algo que me repugnaba estar con él. Fue una cosa que el Señor actuó inmediatamente. En algunos casos el Señor se demora en actuar, ¿cierto? Y creemos que es que el Señor no nos escucha, pero no es eso. Es porque está haciendo un proceso, ¿cierto? Está haciendo un proceso en nosotros, está trabajando en nosotros, nos está puliendo, nos está volviendo a hacer como las vasijas de barro, ¿cierto? Que se quiebran, pero el Señor vuelve y las reconstruye. Pero hay otros casos en que el Señor actúa inmediatamente, y ese fue uno de los casos en que el Señor actuó inmediatamente, me lo sacó inmediatamente del corazón. Entonces, pues a mí me tocó tomar la decisión de decirle que no quería seguir con él, que prefería dejarlo así, que yo no me veía en un futuro con él por la desconfianza que le tenía, que era mentiroso. Era un hombre que por su trabajo público, digámoslo así, era muy seducido, digamos, por las mujeres lo seguían, ni siquiera muchas veces ni las tenía que llamar ni buscar, ellas mismas lo hacían. Y bueno, entonces, de poco dominio propio, entonces no era capaz de decir no, y con todas que había rendido. Entonces la relación se complicó y se volvió pues un poquito más tóxica, ¿cierto? Hasta el punto de que yo me volví como un fiscal. Horrible, era horrible, era impresionante eso. Entonces, y a raíz de eso, a raíz también de las heridas que yo traía de mi pasado desde el vientre de mi mamá, porque tuve heridas desde el vientre de mi mamá que apenas las vine a conocer cuando empecé el proceso, con este proceso espiritual. Yo este proceso llevo 6 años en él, inclusive ahorita en agosto cumplo 6 años de estar caminando con el Señor. Y entonces en ese tiempo que yo estaba con este muchacho, pues lo poquito que yo sabía de leer la palabra o de ir a misa con él, pues empecé a ir a misa con él, y como que algo en el fondo no dejaba de seducirme del Señor, ¿cierto? Yo pienso que fue siempre la Santísima Virgen María. Yo cuando pues, obviamente estudiaba con las monjitas, era de rezar el rosario todos los días, y yo pienso que eso trae unas bendiciones grandísimas a la vida de uno, y es que nuestra madre nunca se aleja de uno, ella siempre está como protegiéndonos. Y digo esto con conocimiento de causa porque fueron muchas las veces yo en medio de el desenfreno de lo que tenía en las noches, cogía un taxi mañana sola y no me importaba pues, y nunca me pasó nada. Entonces yo atribuyo hoy día, mirando las cosas en retrospectiva, le atribuyo a la Virgen María que nunca me dejó sola. Por esos rosarios que recé cuando estaba Salvina,
en el colegio y por los rosarios que de vez en cuando rezaba. En algún momento cuando estaba saliendo con este muchacho que les dije ahorita que terminé, yo soñé con la Virgen María y ella en el sueño me dijo que no dejara de rezar el Santo Rosario. Entonces yo le conté pues como al muchacho y me dijo, ¿cómo así? Bueno, entonces de vez en cuando lo hacíamos, de vez en cuando lo hacíamos. No era algo de, digamos, un hábito, no lo volví como un hábito, sino que de vez en cuando le decía, vamos a rezar el rosario, y me decía que sí, como por darme gusto, ¿cierto? Pero tampoco era porque lo sintiera pues como muy en el fondo del corazón. Y bueno, pero llegó un momento en que ya me abandoné y no lo volví a hacer. Y ahí fue donde empecé pues como a darme cuenta de todas las cosas que él hacía mal hechas, de todas las veces que me engañaba, hasta el punto de dejar a otra muchacha en embarazo estando conmigo. Y ahí fue donde ya definitivamente dije, no puedo estar más acá, y donde le pedí al Señor eso, y lo sacó totalmente de mi vida. Por ese tiempo, pues ustedes se imaginan la desilusión, yo ya llevaba ese muchacho. Y una vez salí del Minuto de Dios, para ese entonces empecé a congregarme en el Minuto de Dios, y salí de ahí con unas boletas para ir a ver un sacerdote que daba unas conferencias muy bonitas, muy bacanas en Hoyos. Entonces yo venía con unas boletas para ir a verlo a él, cuando me encontré un amigo que lleva muchos años que no lo veía. Cuando me vio las boletas en la mano me dijo, Sandrita, ¿y eso? Entonces me dijo, ¿estás buscando de Dios? Y yo le dije, sí, necesito un encuentro personal con el Señor. Lo necesito porque siento que mi vida se está derrumbando de a poquitos, porque no quiero vivir esta vida que estoy llevando, porque estoy harta, porque estoy aburrida, porque nada me llena, porque estoy cometiendo unas cantidades de locuras que no quiero cometer más. Entonces él me invitó y me dijo, yo te invito a la comunidad donde yo estoy asistiendo. Queda en tal parte, la comunidad era Coruno. Y resulta que yo le dije, pero es que me dijo, el miércoles nos reunimos. Y yo le dije, no, yo el miércoles ya tengo este compromiso, quiero ir a ver a este padre. Tiene proceso, pues tiene como don de palabra, de sanación. Entonces yo quiero ir a verlo, yo quiero sanar mi vida. Y él me dijo, bueno, de todas maneras, ese fin de semana que llega, había también un retiro espiritual. Y yo le dije, eso es lo que yo deseo, un retiro espiritual. Eso es lo que estoy deseando con todo mi corazón. Pero dijo, no, ya no hay cupos. Cuando abren un cupo para un retiro, como no son sino 40 personas, inmediatamente se acaba. Le dije, no importa, téngame en cuenta por si más adelante hay otro retiro, yo quiero hacer un retiro. Me han dicho que en los retiros se puede tener un encuentro personal con Dios y yo quiero tener ese encuentro. Finalmente decidí no ir al encuentro con el padre Juan Eugenio, sino que regalé esas boletas y me fui a la comunidad donde mi compañero me había invitado. Allá ya había pedido la dirección, llegué allá y ese día fui a la Eucaristía y salí de la Eucaristía, me fui para el grupo. Y ese día el Señor ya tenía planeado desde la eternidad cómo conquistarme, cómo seducirme. Ese día la charla la dictó un monje, y desde que el monje entró y empezó a hablar, ya el Señor estaba tocando mi corazón, porque todo lo que decía el monje era para mí. Todo lo que decía él me caía a mí. Yo decía, no puedo creer, este Señor tiene poderes mentales, me está leyendo el alma, me está leyendo la mente, el corazón, este Señor. Dios mío, este Señor tiene dones, yo estoy segura. Y como yo empecé a llorar así, como una loca, pues lloraba de verdad demasiado. No me importaba que ahí hubiera gente, pues finalmente sentía que a otras personas también como que les estaba tocando porque alguien más moqueaba como yo, pero yo sí lo hacía como con una fuerza impresionante. Y eso hace el Señor cuando toca nuestros corazones. Tocarnos y traspasar nuestra alma y nuestro corazón como una espada
que atraviesa totalmente. Pues finalmente ese día yo no me quedé con las ganas de arrimarle a él y le dije que sí, cuando se terminó la charla, que sí, él tenía algún poder mental y él lo que hizo fue pues reírse, era una persona muy humilde, un hombre que se le veía demasiado la humildad, eh, con una cara de santo impresionante. Me dijo, no, ojalá fuera santo, para eso estoy trabajando, pero todavía no llego ni al 1%. Pero cuando yo le manifesté lo que había pasado ese día en la prédica de él, me dijo, no, es el Espíritu Santo que ha tocado tu corazón. Él quiere enamorarte, quiere seducirte y bueno, creo que este fue el desierto al que te llevó para hablarte al corazón. Y así sentí, ese día sentí que el Señor me había hablado, me había tocado, que me estaba derrumbando por dentro, pero derrumbando para volverme a, digamos que armar, ¿cierto? Al otro día mi compañero me llama y me dice, Sandrita, una de las muchachas que iba para el retiro, se le enfermó el papá, está hospitalizado, entonces hay un cupo para el retiro que viene este fin de semana, ¿lo quiere hacer? Y yo, sí, yo ya estaba, mejor dicho, ya tocaba por el Señor y dije, lo quiero y lo deseo con todo mi corazón. Y bueno, me dijo, tienes que consignar ya y llamar a este teléfono para que te inscribas, y así lo hice. Yo creo que ahí arrancó este proceso con el Señor tan bonito, tan especial, porque en ese retiro, recuerdo, fue mi primer retiro y lo recuerdo hoy como si hubiera sido, creo que hace 8 días, en que arrodillada de rodillas le pedí al Señor, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Esas fueron mis palabras y las encontré en esa misma prédica de ese día, las encontré eh, como apropiadas para mí cuando alguien las predicó ese día en el transcurso del retiro en la mañana. Y yo decía, eso es lo que yo tengo que clamar. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ese día, todo el día en el retiro, las dije. Pero en la noche, cuando ya estábamos frente al Santísimo y frente a la imagen del Señor de la Misericordia, fueron clamadas con ¿Estás mucha... viendo? Yo veo. Fueron clamadas con mucha más fe, con mucha más esperanza, ¿cierto? Y efectivamente el Señor me escuchó. El Señor me escuchó y de ahí para adelante mi vida empezó a cambiar radicalmente. Y como le decía Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, del Espíritu, del agua y del Espíritu, porque quien no nace de nuevo, pues no va a conocer la vida eterna, ¿cierto? Esas fueron casi también que las palabras para mí, nacer de nuevo, tener que dejar todo lo que yo era. En la palabra dice que quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por el Señor, ese la salvará. Y así fue, empecé a abandonar todo ese mal camino que llevaba. El Señor fue allanando mi camino, fue sacando a mis amigos de rumba del camino, los fue sacando literal a todos. Empecé con el Santo Rosario, ahí sí, muy juiciosa diariamente, hacerlo todos los días. Y el Señor fue como limpiando el camino, como limpiando el closet, sacando lo que ya no es y dejando lo poquito que debía de ser, cambiando todos los aspectos de mi vida, todos, hasta llegar al punto de la castidad. Yo ya les había contado a ustedes que llevaba lo que llevo en el grupo, en el camino del Señor, son 6 años de castidad y no ha sido fácil. Muchachos, no ha sido fácil, por lo que les conté ahorita. Fueron muchos años de lujuria, de adulterio, de sexo, de rumba, de todo. Como tenía esa pareja, hacíamos el amor todos los días. Cuando uno está de novios y ambos son insaciables, pues todos los días se hacía el amor. Entonces, de eso pasar a tener 6 años de castidad no ha sido fácil. En castidad total, porque ni siquiera masturbación, nada de esas cosas, nada. El Señor, por su gracia, porque no hay nada meritorio para mí,
no es nada meritorio, todo lo ha hecho el Señor con su Santo Espíritu, todo eso lo ha hecho Él. Entonces, y no ha sido fácil, ¿cierto? No ha sido fácil porque de todas maneras dentro de nuestra humanidad uno siente, y yo pienso que el Señor también creó hombre y mujer, era para eso, y nos unió como parejas eh, para tener un sexo, pero un sexo sano, ¿cierto? No desenfrenado, no con esa cantidad de pecados que yo traía encima. Literal, en ese primer retiro me sentí como la María Magdalena de la que habían sacado 7 espíritus. Literal, me identifiqué con ella. Y ahí están pues como que todos los espíritus que les mencioné ahorita, el de rebeldía, el de soberbia, el de fornicación, el de adulterio, el de todos esos. Si suman, yo creo que da más de los mismos 7 espíritus que le sacaron a la María Magdalena. Entonces, mi vida ahí empezó a cambiar. En ese retiro empecé a ser tocada por el Señor, totalmente tocada, transformada. Pero fue paso a paso, pues cierto, tampoco fue que en el mismo retiro ya se abandonó todo, no. Una cosa que se empezó, digamos que progresivamente, el Señor lo fue haciendo, lo fue puliendo, y como literal dice la canción de la hermana Glenda, vasijas rotas en manos del alfarero. Él fue empezando a reconstruir de nuevo mi vida, a traer paz y tranquilidad, y efectivamente eso también lo hace el Santo Rosario. Yo los invito muy especialmente a quienes todavía no tienen el hábito de hacer el Santo Rosario, que lo empiecen, siquiera con unas 10 Ave Marías, mientras tanto, y ahí van sumando, hasta que lo puedan hacer completamente, porque eso va a traer mucha paz a sus corazones, mucha paz al hogar, mucha paz interior. Y bueno, yo creo que por eso ella es calificada la reina de la paz, ¿cierto? Porque es literal que sí trae paz. Y adicional a otros tantos beneficios que trae el Santo Rosario, yo los invito muy especialmente a que lo hagan. De ahí para adelante entonces empecé con una vida espiritual, digamos, y una vida de fe mucho más profunda, mucho más dedicada. Inclusive en la comunidad a veces me gozaban los compañeros y me decían que era chupanubes, porque retiro que hacían, retiro que yo me apuntaba, no perdía retiro espiritual, porque ya había encontrado gracia en el Señor, ¿cierto? Y sabía que había empezado un proceso de restauración y de sanación, de liberación, y no quería parar, yo no quería parar, realmente no quería parar. Y yo creo que en estos 6 años, no sé, yo creo que habré hecho por ahí unos 20 o 30 retiros espirituales. Bueno, la verdad yo perdí la cuenta. Yo creo que conté cuando iba como en 15, de ahí nunca volví a contar porque ya se me perdió la cuenta. Pero literal que en cada retiro sanaba cosas diferentes, sanaba cosas distintas, el Señor siempre se manifestaba. O sea, la apertura del corazón con el Señor fue tan sincera, y Él lo sabe, además que lo reconoce, y como dice la palabra, el único que conoce la profundidad de nuestro corazón es el Señor. Literal, Él sabía que yo lo deseaba con todas las fuerzas de mi alma, que quería conocerlo, que quería enamorarme de Él, que quería caminar de su mano. Bueno, y el Señor todo este tiempo fue haciendo esa obra lentamente. En cada proceso me colocó personas en el camino que fueron mostrándome de una u otra manera todas las heridas que yo traía desde el vientre de mi mamá. No sé si a ustedes les haya pasado alguno, que la mamá desee un niño, y no es un niño sino una niña. Ese fue el caso que me pasó a mí. Mi mamá deseaba pues mucho un niño porque ya tenía a mi hermana mayor, entonces ella deseaba un niño que para tener la parejita, pues yo creo que eso les pasa a muchos padres. Entonces, sin que a mí me gusten las mujeres, empecé desde el vientre de mi mamá a tener rasgos de digamos, masculinos, como por ejemplo el liderazgo, ser imponente,
mandoncita, y eso es literal de los hombres, ¿cierto? Entonces eso fue un proceso de sanación que lo vine a tener pues desde hace 6 años, y entonces ustedes se imaginan unos 40 años más o menos en esas, mandona, soberbia, gritona, lo que quiera que yo haga, eso se hace y no me importan los demás. Y ni siquiera es una cosa que uno diga, yo quiero ser así. No, hay veces uno decía, yo personalmente decía, que yo no quiero ser así, qué pereza. ¿Por qué será que yo soy así? No me explicaba por qué era así. Resulta que era esa herida que yo traía desde el vientre de mi mamá. Pero el Señor ha sido tan bueno, tan misericordioso conmigo que me fue mostrando todas esas heridas que habían desde el vientre de mi mamá, heridas de rechazo, eh, y eso hacía que yo también mendicara amor. O sea, por eso eran mis relaciones tóxicas. En los noviazgos eran tóxicas porque yo me indicaba amor, no quería que me dejaran, hacía lo imposible por estar con la otra persona. Pues una cantidad de cosas mm, que pesar, que uno actúa desde las heridas. Desde las heridas uno me indica amor, se vuelve manipulador, controlador en una relación, y eso, créanme que no es bueno ni para uno ni para la otra persona, pero que uno realmente, entonces, o celoso, eso también hacía parte de las heridas de mi niñez, de mi infancia. Eh, Fueron muchas heridas que me causó mi mamá, obviamente sin quererlo hacer, porque las mamás son todo amor y ellas dan todo por sus hijos, pero también en el desconocimiento, ¿cierto? En el desconocimiento que tienen de cómo levantar los hijos, cómo hablarles, cometió pues tantos errores, y eso me destruyó el alma por dentro. Inclusive en muchas ocasiones me comparó con mi hermanita, decía que mi hermanita era la más linda de la casa, que yo era muy feíta, que a mi hermana todo el mundo la miraba, que en cambio a mí nadie me miraba por fea. Entonces eso fue creando una herida impresionante en mí, hasta el punto de bajarme la autoestima, y yo me podía organizar bonita y la gente me veía y cómo estás de bonita, y yo decía por dentro el tambor cómo se burla de mí, pero era a raíz de la misma herida que traía pues con mi mamá, ¿cierto? Muchas heridas que el Señor fue mostrando en el camino para irlas sanando. El Espíritu Santo nunca muestra una herida si no es para sanarla. Él no la muestra para atormentarte ni para hacerte daño. Nunca hace eso. El Espíritu Santo es el amor. Él es literal el amor del Padre y del Hijo. Entonces Él nunca muestra en una oración, digámoslo, una herida si no es para sanarla. Y hay heridas de nosotros que se van al consciente, al inconsciente, y ni siquiera somos, pues, valga la redundancia, conscientes de que las tenemos, ¿no? Hay veces que no sabemos ni por qué obramos así, ni por qué actuamos así, no tenemos ni idea. Y eso es por las heridas que traemos. Entonces el Señor en este camino lo que empezó a hacer fue a reconstruirme de nuevo, a llenarme esos vacíos que yo tenía con su presencia, a sacar los amigos de rumba, los fue sacando literal del camino. Si yo tener que pelearme y discutir con ellos, los fue sacando, hasta que hoy día ninguno de esos amigos ya me llama, gracias a Dios, gracias infinitas a Dios, porque fue cambiando esos amigos de rumba por amigos de Dios, como ustedes, como los amigos de la comunidad. Entonces, amigos que realmente son amigos, que suman, que nos acompañamos en la oración, que intercedemos los unos por los otros. Esos son los verdaderos amigos, que más que amigos se vuelven como hermanos, ¿cierto? Por eso es tan importante la vida en comunidad. Yo los invito también, y esta es mi segunda invitación, a que vivamos en comunidad, a que asistamos al grupo presencial, de manera presencial, ya que se abrieron nuevamente los espacios, que los aprovechemos, muchachos, porque esa vida en comunidad nos ayuda a crecer mucho, nos fortalece en la fe. El testimonio de mi hermano me fortalece a mí en la fe. Cuando yo estoy caída, mis hermanos me levantan en la oración.
me acompaña con la oración y eso mueve la mano de Dios. Yo los invito de verdad a que asistan presencialmente a la comunidad, que se ayuden, que se apoyen los unos a los otros. Mm, y bueno, en ese camino de fe, eh, a medida que iban pasando como los retiros, en cada uno yo le pedía cosas al Señor, ¿cierto? Y para ese entonces no pedía ni siquiera, pues no pedía nada material, no pedía nada material, todo lo pedía espiritual, ¿cierto? Estaba en ese proceso de restauración de mi vida, entonces todo lo pedía era espiritual, sabiduría, consejo, entendimiento, fortaleza, bueno, y empezó este camino tan bonito con el Señor, pero no es que en este camino no haya tenido momentos de tribulación, también los he tenido. Ahorita con la pandemia me enfermé, me dio el coronavirus 2 veces, a mi mamá también le dio, en momentos pues de mucha dificultad, aunque pues para la gloria de Dios lo pudimos vivir acá en la casita, se sintió pues la enfermedad durito. Adicional a eso, me dio un tumor en el ovario izquierdo, que era, yo no sé si ya ustedes lo saben, que todas las heridas de nuestra alma se ven reflejadas en el cuerpo, ¿cierto? Y esa fue la raíz por la que me salió el ovario, el tumor en el ovario izquierdo, fue por haber renegado, por no haber sido mamá. Llegó el momento en que en oración el Señor me reveló lo que les dije ahorita, que Él no me tenía para mamá espiritual, para mamá biológica, sino para mamá espiritual, y que a raíz de haber renegado en algún momento de la vida por no haber sido mamá, yo tenía ese tumor en el ovario. En ese momento que me revelaron eso en oración, yo ni siquiera sabía que tenía un tumor en el ovario, ni siquiera lo sabía, eso fue una cosa impresionante, porque cuando me lo dijeron en oración, yo dije, ay, ¿a usted quién le dijo eso? Yo no tengo eso. Me dijo, bueno, hazte un examen a ver qué pasa. Y efectivamente me hice el examen y tenía un quiste, un tumor en el ovario izquierdo. Me lo tuvieron que sacar. Pero ya había empezado pues como en este proceso con el Señor. Venía ya, digamos que unos 2 años creo, ahí más o menos. Y bueno, todo se lo encomendé a Él, ya mi camino era de la mano de Él, entonces siempre se tornó un poquito todo más, digamos que más distinto. Cuando uno está con el Señor, los momentos de tribulación se tornan muchísimo más distintos que si no estamos con Él. Eso es como la tercera invitación que les hago, a que se tomen de su brazo, no se despeguen de Él, porque con Él todo lo podemos, pero sin Él no somos nada, absolutamente nada. Él siempre nos va a fortalecer con su Santo Espíritu, eso es una promesa, y Él las promesas que hace las cumple porque no es un hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente, ¿cierto? Entonces el Señor empezó a hacer ese tipo de sanidad, tanto emocional como física en mí. Ha sido momentos de mucha bendición. En otro de los retiros, el Señor, yo ya le había dicho, pues, digamos que en la oración, que yo quería tener intimidad con Él, porque veía que mis hermanos de comunidad, pues casi que hablaban con el Señor. Y yo decía, ¿y yo por qué no? Pues yo iba a Eucaristía, rezaba el Santo Rosario ya todos los días en la casa, iba a la Eucaristía, estaba asistiendo al grupo, lunes y miércoles, había dejado la rumba, había dejado los amigos de rumba, había dejado el sexo, y yo decía, Señor, yo quiero más. Y nos volvemos insaciables también con el Señor, queremos más y más y más de Él, conocerlo más. Y yo le decía, Señor, yo quiero tener intimidad, así como mis hermanos dicen que tienen intimidad contigo, yo también quiero, pero es que ¿a qué horas? Es que no me da el tiempo. Yo me levanto a tal hora, tengo que ir a trabajar, todo el día trabajo, salgo, estudio, llego a la casa a las 10, 11 de la noche, me como algo, arreglo ropa, hoy un día son las 12 de la noche.
Y otra vez me tengo que levantar a las 5:30 o 6 para bañarme, irme a trabajar, entro a las 7, o sea, ¿a qué horas? No tengo tiempo, pero quiero tener, yo quiero tener. Entonces, pensamos que eso, que ir a la Eucaristía, digamos, los domingos, eh, o quizás 2 o 3 veces en la semana, o que rezar el Santo Rosario, que con eso ya tenemos, o rezar un Padre Nuestro antes de acostarnos, que eso ya es intimidad con el Señor y no es intimidad con el Señor. La intimidad con el Señor es otra cosa, es poder hablar de verdad directamente con Él, es dedicarle tiempo. Uno solamente se enamora de una persona cuando le dedica tiempo, cuando pasa tiempo con esa persona, cuando habla con esa persona. Entonces, en un retiro espiritual, me acuerdo en el 2018, en agosto del 2018, estaba orando cuando el Señor me hizo ese reclamo a través de una compañera. Me dice: el Señor te está haciendo una reclamación, Sandrito. Y yo le dije: ¿y por qué me está reclamando? ¿Qué me está reclamando si yo me estoy manejando bien? Y me dijo: no sé, pues él te está reclamando algo, no sé qué será, tú debes de saber. Yo le dije: no, yo no sé qué me está reclamando, si yo me estoy manejando bien, me estoy comportando bien, he dejado todo lo que a él le molesta, yo lo he tratado de dejar. Y me dijo: no, entonces sigamos orando a ver qué nos muestra el Señor. Y yo le dije: ah, listo, sigamos orando. Y seguimos orando, cuando ella me dijo: el Señor te está reclamando que tú le prometiste que ibas a tener intimidad con Él y no la has tenido. Ustedes no saben lo que yo sentí. Literal, lloré, 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 desconsoladamente. Le dije: a ella tiene razón, es verdad, yo ya le había dicho a él en oración. Y yo sabía que la muchacha no tenía por qué saber eso, porque eso se lo había dicho yo en el interior, en mi corazón, en una Eucaristía, se lo había dicho. Y, y entonces ella me dijo: pues retírate al Santísimo, lleva tu palabra, la palabra de Dios, y dile, habla con él, a ver qué es lo que él te quiere decir. Y efectivamente así lo hice, me retiré al Santísimo, llevaba la palabra en la mano y le dije: Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que tienes para decirme en este día? Porque ya estoy mal, ya me descompensaste, ya estoy mal, dime qué tengo que hacer. Y literal abrí en Efesios, yo lo había colocado por acá, Efesios 6:18, y dice, les voy a leer, por acá dice: y todo esto háganlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu Santo. Renuncien incluso al sueño si es posible. Ahí estaba la respuesta del Señor. Para yo tener intimidad con Él tenía que renunciar al sueño, que es de las cosas pues que más me gustaban, y aún todavía me gusta, pero ya no tanto como antes. Dormir me gustaba muchísimo. Y entonces, desde ahí para adelante empecé a decirle: bueno, Señor, sabes que me cuesta, ayúdame. Y empecé a restarle 10 minuticos todos los días al sueño, ¿cierto? Primero me levantaba a las 6, entonces, o faltando un cuarto para las 6, me levantaba normal para irme al trabajo. Entonces ya no me levantaba a las 6, sino a las 5:30. Así pasaron unos 3, 4 meses, o 5, bueno, algún tiempo. Luego dije: bueno, Señor, otros 10 minutos. Y así le fui restando, para poder tener esa intimidad con Él. En esa intimidad que hago, todavía lo hago. Rezo ni siquiera el Santo Rosario lo rezo ahí, no me da para hacer el rosario, pero sí rezo al Santo Ángel de la Guarda, le rezo al Espíritu Santo. Lo primero que empiezo es con el Espíritu Santo, invocando su presencia, su cuidado, su guía, su consuelo, todo lo que el Espíritu Santo nos trae, todas sus gracias, sus dones. Luego me encomiendo a la sangre de Cristo. Yo no salgo de la casa sin hacer la oración de la sangre de Cristo. Leo la palabra, pido perdón por mis pecados, alabo al Señor un ratito, oro, y le hago todos los días una carta. Todos los días hago una carta después de leer el Evangelio.
y dependiendo de lo que me esté hablando la palabra, entonces le hago una carta al Señor. Y todos los días desde esa fecha, desde el 2018 para acá, le hago una carta al Señor. Y ha sido muy bonito porque también de ahí en adelante empecé a entender que yo también puedo pedirle cosas materiales a Dios, que no solamente son cosas espirituales, también cosas materiales. Y empecé también a pedirle cosas materiales eh, y a decirle y a pedirle que me hablara, que yo necesitaba escucharle, que así como mis compañeros, mis hermanos de comunidad hablaban con él, yo también quería hablar con él y que me diera esa gracia y empecé a escucharlo en su palabra. Entonces yo me sentaba a hacer la oración en la mañana, a conversar con él, a contarle lo que me había pasado, digamos que el día anterior o lo que me estaba quejando. Y le decía, Señor, ¿qué hago frente a esta persona? Por ejemplo, alguien que me estuviera incomodando, que me estuviera maltratando o algo. Y Señor, ¿yo qué hago con esta persona? Muéstrame en tu palabra qué voy a hacer, porque no me quiero equivocar. Y efectivamente, después de hablar un rato con él y de contarle qué me aquejaba de esa persona, abría la palabra y encontraba una respuesta del Señor. Siempre la encontraba para las quejas que tenía, para el dolor que sentía, si en algún momento tenía dolor, eh, si quería algo y no lo había conseguido también. Le decía, Señor, muéstrame en tu palabra. Entonces me volví conocedora de la palabra. Empecé a leer y a conocer al Señor. Le dije, bueno, yo quiero conocerte como eres, qué hacías o qué sigues haciendo, qué es lo que hay en el Antiguo Testamento, qué hay en el Nuevo. Y entonces empecé a leer la palabra. Y a medida que iba empezando a leer la palabra, la empecé a hacer mía. Es decir, ya no era lo que el Señor le hablaba al pueblo de Israel, no era lo que le hablaba a Moisés, no era lo que le hablaba a Abraham, sino lo que le hablaba a Sandra, ¿cierto? Cambiaba los nombres de ellos por el nombre mío y empecé así a personalizarme la palabra. Y efectivamente las respuestas del Señor no se hacen esperar. Cada que yo consulto con el Señor, cuando tengo una decisión que tomar grande, radical en la vida, se la consulto a Él. Y también cosas tan sencillas, yo alguna vez les contaba como que, Señor, ¿será que me puedo comprar estos zapatos? Y después no voy a necesitar esa plata para otra cosa. Empecé a hacer sanación de las finanzas a través de la palabra. Empecé a pagar los diezmos, que no lo hacía. A pagar las primicias, tampoco lo hacía. A dar ofrenda, tampoco lo hacía. Y cuando empecé a hacer todo ese tipo de cosas, el Señor empezó a llenarme más de bendición. A llenar, como dice él en la palabra, a llenar el vaso. A llenar el vaso de bendiciones, a llenar el vaso de bendiciones. Y bueno, hasta hoy que el Señor me viene dando de verdad unas promesas, cumpliendo unas promesas en mi vida impresionantes. Ha puesto muchas personas en mi camino que nosotros le llamamos angelitos, ¿cierto? Que me han ayudado con mi proceso de sanación, de liberación, que me han ayudado en este camino a aferrarme más al Señor. Hoy día le puedo decir al Señor, Señor, ya no quiero vivir esa vida que llevaba antes. Yo ya no quiero seguir, no quiero volver atrás solamente para esto que estoy haciendo hoy, para contarles a ustedes como un testimonio de que si Dios ha hecho obras grandes en mujeres tan pecadoras como yo, también lo puede hacer en cada uno de ustedes, desde que le abran el corazón al Señor, desde que quieran agradarle, desde que quieran tener ese encuentro personal con Él. Él es demasiado respetuoso, creo que ya ustedes lo han podido comprobar en sus vidas. Él es demasiado respetuoso. Si le decimos, Señor, entra, Él entra. Si le abrimos la puerta, Él entra. Si no, Él espera pacientemente para que
cuando nosotros decidamos abrirle el corazón, Él pueda empezar a actuar con su Santo Espíritu. Entonces, bueno, no, solo palabras de agradecimiento con el Señor, también porque cambió la vida de mi mamá. Mi mamá no era una mujer de oración y de fe. Se lo pedí tanto a la Virgen María y al Señor que hicieran la obra en ella, que hoy día mi mamá todos los santos días también reza el rosario. Mi mamá no rezaba el Santo Rosario y ya hoy día no se acuesta sin hacerlo. La conversión de mi sobrino también, a pesar de ser un muchacho joven. Eh, eh, las oraciones, vean, no hay oraciones, muchachos, que nosotros no hagamos que el Señor no escuche. De verdad, no hay oración, no hay lágrimas que derramemos, que Él no las enjugue. Todas las ve. Las que son mamás, no dejen de orar por sus hijos. Los que son papás, no dejen de orar por sus hijos. Así ustedes no vean la obra inmediata en el Señor, Él la está haciendo, Él la hace. Y el Señor muchas veces calla, pero ese silencio no es porque nos ignore, es porque hay un proceso que Él está haciendo. Pero nosotros, como no lo vemos actuar inmediatamente, creemos que es que nos olvidó o que no me está escuchando. No, Él siempre escucha. Y los que somos hijos, también no dejemos de orar por nuestros padres, porque Él hace la obra en ellos también. Yo soy testiga de eso, porque oré mucho por mi mamá para que mi mamá amara las cosas santas, para que mi mamá amara las cosas de Dios. Y así lo ha hecho el Señor. Lo ha tocado, la ha seducido. Y hoy día mi mamá también es otra persona. Y de hecho nuestra relación también mejoró 100%. A raíz de las heridas que les conté ahora rato, mi mamá hablaba y a mí me daba rabia. Yo decía, pero ¿por qué si yo soy una bacana con todo el mundo? ¿Por qué con mi mamá no? Yo, ¿por qué habla o cuenta una historia, después vuelve y la repite y a mí me da una rabiecita? Pues mi mamá otra vez la misma cosa. Estoy descansona, otra vez va a contar lo mismo. Pero pues yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí me da eso? O sea, y se lo preguntaba al Señor constantemente, Señor, ¿por qué me pasa eso? Si ella es tan linda, o sea, yo la amo tanto, me hace tanta falta, porque me molesta que cuente una historia 2 o 3 veces, quizás se le ha olvidado, bueno, no sé, quizá por vicio. No era como una rabiecita interna y era a raíz de las mismas heridas que ya les conté ahorita que traía desde el vientre de ella. Y una vez que fueron sanadas, que fue liberada de eso y sanadas, pues obviamente mi relación con mi mamá cambió totalmente. Ya difícilmente discutimos por algo, difícilmente pues. Y todo cambió en mi casa, se siente la paz, se siente la paz porque mi sobrino también, después de orarle mucho al Señor, entonces también se consagró a Jesús por María. Ahorita lo está haciendo mi hermana también. Entonces ha sido un proceso que, lo que les digo, no es inmediato, pero ha sido paso a paso, y se siente con mucha fuerza el poder del Espíritu Santo actuando en los hijos de Dios. Yo les dije en algún momento que me invitaron al grupo, que yo había tenido que hacer un cuaderno con las respuestas del Señor, porque literal ya se me olvidaba, era tan seguido ya mi conversación con Él, y ha sido tan seguido que las respuestas se me olvidaban y yo quería tenerlas como presentes. Y hay veces cuando estoy así como bajoneada, porque es normal también que dentro de nuestra vida nos sintamos a veces como hoy ¿por qué no estoy como con el ánimo arriba? ¿Qué pasa? Abro mi cuaderno de respuestas y empiezo a leer, y inmediatamente eso es como un bálsamo que me llena y me renueva inmediatamente, y me estremece. O sea, a mí el Señor me estremece, literal me estremece, me para los pelos de punta, y, y sencillamente me siento enamorada de Él, me siento enamorada del Señor, a pesar de que ahorita estoy sola, digamos, sin pareja, pero es una promesa también del Señor, que me da alguien que me va a amar mucho, con toda seguridad que todavía me está puliendo, o quizás también lo esté puliendo a Él, ¿cierto? Para que cuando nos podamos encontrar estemos lo más sanos posible y la relación pueda ser una relación buena a los ojos de Dios, que seamos una pareja buena a los ojos de Dios. Entonces,
no, disfrutar la soltería mientras la tenemos y el día a día, vivir el día a día de la mano del Señor para que así de esa manera pues no suframos ni de depresión, ni de estrés, ni de ansiedad. Entonces, vivir el día a día y disfrutarlo al máximo, siempre dando gracias al Señor. Bueno, no, yo contenta de contarle a grandes rasgos, pues porque realmente son muchas las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Bueno, creo que a comienzos de este año también tuve una liberación muy grande porque sin quererlo había hecho un conjuro yo misma, sin saberlo que eso era un conjuro y sin saber que me estaba atando yo al enemigo. eh, Hice un conjuro y eso hizo que mi vida laboral y económica estuviera amarrada, que no avanzara, que no progresara. Y, y bueno, el Señor, como les digo, puso en mi camino, ha puesto todo este tiempo personas que me han ayudado y que han llegado en el momento preciso. Eh, Empecé a hacer el rosario del perdón, que no lo conocía tampoco. Empecé a hacerlo y a desatar ese conjuro que había hecho, que inclusive ni siquiera sabía que yo misma lo había hecho, sino me dijeron, alguien te hizo un conjuro y fue una persona, en oración me lo dijeron. Y yo me asusté muchísimo, me asusté mucho. Yo dije, ay, no, con razón es que yo no avanzo, digamos que en lo económico, me siento atrancada, no avanzo. Hace tiempo llevo pidiéndole al Señor un ascenso y nada. Pues imaginaba que algo así estaba pasando, pero bueno, yo empecé a pedir y a hacer el Santo Rosario del Perdón y a pedirle al Señor que perdonara a esa persona que me había hecho eso y que no le tuviera en cuenta el daño que me había causado, que no se lo tuviera en cuenta, así como el Señor pedía perdón por sus verdugos. Yo también dije, tenemos que actuar de la manera de Jesús, entonces empecé a decirle al Señor, Señor, perdona a esa persona que me hizo tanto daño, no le tomes en cuenta lo que me hizo, yo también quiero perdonarla, de verdad es una decisión, yo quiero perdonarla de todo corazón. Y empecé a hacer, recuerdo que fue un sábado que hice como una vigilia acá encerrada en mi cuarto, una pequeña vigilia yo solita y hacer el rosario del perdón. Y, y cual sorpresa, yo terminé como a la 1:30 de la mañana de hacerlo. Y a las 6 de la mañana que me levanté para ir a la Eucaristía de 7, el Espíritu Santo me reveló quién había sido esa persona y resulta que había sido yo misma. Entonces, bueno, fue un proceso muy bonito de muchas lágrimas, de mucho dolor, pero de mucha sanación y liberación. Y bueno, eso fue creo que a comienzo de año y al mes exactamente fui ascendida laboralmente, económicamente. Entonces, no, para que todos entiendan que el Señor hace, actúa y sigue haciendo milagros. Todos los santos días sigue haciendo milagros. Los milagros no se quedaron por allá hace 2000 años, ¿no? Él todos los días hace milagros porque Él sigue vivo. Él no se quedó muerto en la cruz. Él sigue vivo todos los días hace cosas maravillosas en nuestras vidas. El mero hecho de podernos levantar y respirar. A veces nos incomoda cuando suena el reloj despertador, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta que, hombre, tenemos oídos, o sea, podemos escuchar. Eso ya es un regalo. Es un regalo de Dios para empezar. Podemos abrir los ojos, mirar la luz, que a veces nos molesta mirar por la rendijita de una cortina, y la luz, eso no me está quitando, no, pero pudimos verla, eso ya es otro regalo. O sea, todos los días nos levantamos con una cantidad de regalos que el Señor nos da, el poder respirar, el poder pararte al baño, el poder caminar, ya esos son regalos de Dios. Hay gente que se acuesta, muchachos, y no se levanta, literal no se levanta. O en medio de la noche su cuerpo quedó paralizado, no se dieron cuenta por qué, un derrame, un neurismo, o sea, tantas cosas que pueden pasar de noche. Y nosotros el mero hecho de levantarnos al otro día ya es un milagro, uno y muchos milagros que, que se despiertan con el suspiro del aliento del Espíritu Santo que el Señor nos regala a diario para que nos levantemos otro día más.
literal cuando nos acostamos nos morimos, que no escuchamos nada, no sentimos nada, estamos idos totalmente muertos, pero el Señor todos los días respira su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y vuelve y nos da vida para que nos levantemos otras 24 horas a vivir, a seguir, a enamorarnos más de Él, a conocerlo. Y esa es mi última invitación, que sepan que el Señor no está muerto, Él está vivo y vive en medio de nosotros, vive en el otro, porque el lugar que Él escogió para habitar es el corazón de cada uno de nosotros. Entonces podemos decir, pero es que yo no encuentro al Señor, pues no lo veo, pero lo tienes ahí de frente, en tu hijo, en tu esposo, en tu esposa, en tu pareja, en tus hermanos, en los compañeros de trabajo, hasta en la gente que no me quiere. Lo puedo ver y sentir porque si hay un poquito de amor en esas personas por alguien, ahí está el Señor. Donde hay amor, ahí está Dios. Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta por hacer? ¿O se quedaron dormidos todos? Preguntas, comentarios. Ay, se durmieron todos, cada uno caminó tú y yo. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo en estos días que le escribí a Sandra, le decía, Sandra, yo la quiero mucho porque, o sea, el grupo me lleva a conocer mis ángeles, no, a mis hermanos de fe, porque así son. Sí. ¿Cierto? Entonces, yo pienso que Dios me tenía hoy este regalo, pues yo le decía a Sandra, yo sé que te quiero mucho desde el corazón y no te conozco, no sé nada de ti, ¿cierto? Y vi la Cate hoy con la que nos salió, o Dios ese regalo con el que nos salió, porque nos sanamos a veces de tantas cosas y que a veces a uno también le pasa. Yo tengo la cartica mía de mi retiro espiritual del colegio y en esa está que mi mamá, obviamente mi papá no quería mujeres, sino que quería hombres y decía acá las mujeres, ¿cierto? Esas, yo las tengo todavía guardadita por ahí y son cosas que uno a veces, a mí eso ya no me duele, pero entonces cuando uno se encuentra con historias, con testimonios tan reales, tan de la vida de uno, tan que nos hace tan frágiles, que a mí, y que no nos avergonzamos, porque es que el pecado nos lleva a la conversión y a ese encuentro bonito como Dios, como ese pasaje con el hijo pródigo. Yo me imagino ahí esperando, si te estaba esperando. Entonces, uno dice, ay, qué pena uno contar esto, ay, qué pena uno decir esto. O sea, y cuando te lo guardas va cogiendo más fuerza como dentro de uno, como más, a ver, como la poca aceptación. Yo pienso que cuando se guarda no hay aceptación de que tenés algo que te está dañando y que te está doliendo y que no te permite avanzar en el camino de la fe. Pero cuando tú lo aceptas, cuando tú lo cuentas, cuando ya se vuelve un testimonio, lo hemos vencido, ¿cierto? Y eso es lo bonito. Ahora decías, Dios no entra sin permiso y total. Y en la palabra le dice, mira, estoy a tu puerta. Estoy a tu puerta y estoy esperando que me llames para que cenemos juntos. Ay, cómo será eso de hermoso, ¿cierto? Te imaginas la cena, ahí sentado ahí con uno en el suelo, donde sea. Pero estoy aquí, mira, estoy aquí esperando que me digas si quiero, como decía el fin de semana, como la misma palabra siempre. Me gustó mucho haberte escuchado y yo pienso que fue algo muy bonito porque fue algo que no conocía de ti, que es hermoso porque la misericordia de Dios. Total, así es, la misericordia de Dios es grande, Mavi, demasiado grande, demasiado grande. Y lo que yo les decía ahorita, mi primer encuentro con Él, esas fueron mis palabras. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero de verdad, créanme que lo decía desde el fondo de mi corazón y con muchas lágrimas, muchas lágrimas. Y un pedacito del testimonio que ese mismo día me llevaron a un lugar, yo creo que era por ahí la 1 de la mañana, que estábamos todavía orando, abrieron la puerta y yo iba llorando demasiado, ese mismo día iba llorando demasiado, pidiéndole perdón a Dios por
por haber desperdiciado mi vida de esa manera, bueno, por haber hecho tantas cosas con un corazón de verdad muy sincero y arrepentido. Abrieron la puerta y yo vi a alguien arrodillado, vestido de blanco. Literal, para mí era Jesús. Para mí era Jesús, era un sacerdote, pero yo no le vi siquiera el rostro al Padre, no se lo vi. Realmente no le vi el rostro al Padre, porque cuando Él me habló, eh, sentí la presencia de Dios, que me estaba perdonando. Y me hablaba unas cosas en el oído que me decía como tranquila mujer, tu fe te ha salvado, has sido escuchada por el Señor, que hoy quiere abrirte. Algo así me decía. En todo caso, yo lloraba y lloraba y lloraba en el pecho del sacerdote, pero literal no era el sacerdote. Yo sentí la presencia de Jesús ese día. Literal, ni siquiera le vi la cara al sacerdote, pues tanto fue que nunca supe con quién me tocó en ese momento, que sacerdote me tocó. Y yo desde hacía muchos días, tenía muchísimas ganas de conocer al padre Mariusz Maka. No sé si alguno de ustedes ya lo conozca, él es un polaco. Y, y tenía muchísimos deseos de conocerlo. Y tanto lo tenía, tantos deseos, que ese día era él, el que me estaba abrazando. Y yo ni siquiera supe que era él, ni siquiera supe, porque yo sentí fue la presencia de Jesús que me abrazaba y me decía todas esas cosas bonitas en el oído y me decía como mujer, levántate, que yo he venido a ayudarte, yo he venido a salvarte, me decía el sacerdote, pero yo la sentía en las palabras de Jesús, ¿cierto? Y cuál sorpresa, después cuando empecé a leer la Biblia que les conté ahorita, a leer el Antiguo Testamento y el Nuevo, en una palabra me encontré con esas mismas palabras. Yo decía, Señor, ¿cómo me sorprendes? Eso que me lo dijiste en ese retiro, me lo estás diciendo hoy. No puedo creerlo, o sea, es literal que el Señor todos los días lo sorprende a uno de una manera impresionante. A Paravero, que se desconectó, que me había preguntado cuál era el rosario del perdón, yo sí los voy a mandar con Kate. En la palabra dice cuántas veces tenemos que perdonar al que nos hace daño. Dice hasta 70 veces 7, ¿cierto? Entonces es eso, 70 veces 7, 7 por 7 son 49, o sea, 490 veces las casillitas del rosario. Eso da casi que 10 rosarios, porque son casi 500 y el rosario tiene 50 bolitas y son 490, entonces eh, son como casi 10 rosarios, ¿cierto? Y en cada rosario pues no rezamos el Padre Nuestro así, sino yo les escribo, yo les mando a decir con Kate qué es lo que debemos de decir para perdonar. Si tenemos que perdonar a alguien que nos ha hecho daño, pues en este caso ya se dieron cuenta que era yo misma. Y bueno, eso fue otro momento de sanación y muy bonito. Yo me demoré como unas 3 horas más o menos haciéndolo. Y, y bueno, ya se dieron cuenta cómo el Señor y el Espíritu Santo me mostraron lo que yo había hecho, que inclusive ni siquiera les dije qué había hecho, y resulta que fue hace muchos años, había tenido un novio, cuando se salía con hombres casados y le había preguntado a una amiga, yo qué le regalo a este de Día de Padre, me parece que fue así el Día del Padre, y le dije, ¿qué le regalo si no le hace falta como nada? Y ella me dijo, pues regálale una correa querida para que quede todo el tiempo amarrado a vos. Yo, ay, ven, me suena, como que me gustó la idea. Y con eso solo tuve para haber hecho ese conjuro. Mire que yo no tuve que ir por allá a hacer un rito satánico, nada de esas cosas, solo con haber tenido la intención de lo que lo hice, para lo que lo compré y para lo que se lo regalé. Entonces, el Señor ese día me mostró literal, el Espíritu Santo me mostró qué era lo que había hecho. A mí ya me había olvidado, eso hace como 20 años, a mí ya me había olvidado que eso había pasado. Y miren tanto tiempo que estuve, digamos que encadenada económicamente, amarrada económicamente, y bueno, una cantidad de cosas que se desatan de eso. Entonces, bueno, no, ánimo pues hermanos, y a mí me encantó más haber estado con ustedes, que me conocieran un poquito más, pero más que conocerme a mí es conocer las grandezas de lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros, desde que se lo permitamos, desde que le permitamos entrar y hacer parte de nuestra vida. De hecho, en estos días me ha dicho eso en la oración, cuenta todas las gracias que yo he hecho en ti,
Por eso cuando Kate me hizo la invitación, pues yo dije, sí, esta es la oportunidad para hacer lo que el Señor ya me ha pedido que haga. Entonces, bueno, un abrazo para todos, que el Señor los ilumine, que haga resplandecer el rostro sobre ustedes, que les dé alegría, gozo y paz en sus corazones y que todos los días le permitan a ustedes a Él enamorarse más y más de él. Lorenita, mi amor. Vela, Ay, vela, yo vela quiero cómo se va a hablar. conectar y no nos va a dejar hablar, la oración, y canáis. No, solamente quiero, ay, Sandri, no, qué belleza, muchísimas gracias por compartir tu testimonio, de verdad que a mí me encantan los testimonios, me parecen demasiado enriquecedores y me parece súper lindo que te abrieras de esa forma con nosotros a contarnos pues cosas tan personales que Dios ha hecho en ti y yo creo que parte de todos los testimonios que escuchamos nos tocan a todos un poquito porque muchas cosas de las que tú hablabas, yo decía, ay, no, yo también he hecho esas cosas. Ay, no, qué cagada. Pues cosas así, entonces de verdad que me encanta. Muchísimas gracias, me encanta verte. Ay, a mí también, Lorenita, de verdad que sí. Yo espero que Kate me invite cuando se reúnan presencial. Quiero abrazarlos a todos y bueno, poderlos sentir y tenerlos cerquita me encantaría. Ay, tan bella, También gracias. da cuenta con eso. De una vez, yo ahorita le cuento, pero el 24 de junio nos vamos a ver presencial viernes, Es un en la viernes. noche. Yo tengo que mirar, oiga, yo para escuchar al Papa Francisco y con la agenda llena, ¿cómo les parece? Revisa y me cuenta. Amiga, nada, darte las gracias, gracias por, como decía Loren, por abrir tu corazón con nosotros. Eh, y bueno, es muy bonito porque toda la vida prácticamente en los caminos de Dios, yendo a Eucaristía, en un colegio pues de religiosas, llegaste virgen al matrimonio, pues que eso es demasiado escaso, ¿cierto? Y ahorita lo estoy haciendo otra vez. Esa castidad es para guardar ese regalo para el futuro esposo. Exacto. Entonces, a pesar de eso, como venías, lo que hiciste y todo eso, pues te desviaste y eso es lo que nos pasa a todos, ¿cierto? Algunos ya estamos en este momento donde regresamos, ya nos desviamos, otros quizás en este momento ya habían llegado y antes se fueron y se desviaron y volverán. Entonces, 6 años de mucho crecimiento, gracias por tus consejos, la importancia de la intimidad, que como decías, la Eucaristía, hacer el rosario, bueno, un montón de cosas, pues como que suman, pero ese tiempo a solas con Dios es indispensable porque como bien lo decías y ponías el ejemplo perfecto, en una relación humana pues tú no te enamoras de vez en cuando, o sea, uno tiene que estar ahí constante, si no se están viendo, uno al menos habla con la persona por teléfono o chatea y así empiezan los noviazgos y se empiezan las personas a enamorar. Entonces, no, qué valioso. Yo hablaba ahorita con una persona que está acá en la casa, que está aquí conectado en este momento. Le decíamos que Dios no viene a decirte, tienes que hacer eso así súper autoritario, el régimen horrible, entonces ya llegaste a mí, entonces la condición para yo amarte y bendecirte es que hagas esto y esto y esto y eso, no, él es súper delicado y lo único que quiere es el corazón, formar una relación personal y lo demás se va dando con el tiempo, ya la erradicación del pecado, la limpieza del corazón, del alma, la pureza, la santidad, que es a lo que todos estamos llamados, eso se va dando, pero al comienzo lo único que él quiere es pasar tiempo con nosotros. Me cuesta mucho la madrugada, el tema del sueño es muy difícil, demasiado difícil, pero de lo difícil que es, las veces que lo he hecho, he tenido unos días particulares con una gracia mayor, distinta, bendiciones materiales más grandes, porque todo trabajo tiene su fruto, ¿cierto? La persona que va al gimnasio constantemente y no deja de ir, en un mes puede notar cambios, pero la persona inconstante a los 2 meses si acaso nota algo. Entonces eso mismo pasa con el Señor. Yo te doy infinitas gracias. Y bueno, hasta que nos veamos, amiga, y ellos se puedan conocer. Ah, bueno, unos ya te conocieron en la vigilia de febrero, pero pues hay otros que no te conocen, entonces ojalá puedas estar el viernes 24 de junio. Voy a dar un tema de sanidad financiera,
porque en algún momento lo hablé también contigo, entonces pues bacano, si estás y reforzamos conceptos. Claro, Comemos, mecateamos. claro que sí. No, yo muy feliz y bueno, no se les olvide que el Señor está vivo y que hace su obra, la sigue haciendo en cada uno de nosotros y no la va a dejar inconclusa tampoco, ya la empezó, de todos los que estamos aquí, él ya la empezó y no la va a dejar inconclusa, seguro que no. Les mando un Amén. abrazo a todos y que el Amiga, Señor, ¿puedes hacer la oración, por favor, para terminar? claro, Gracias. amado Padre de los cielos, te damos gracias infinitas por este encuentro contigo, porque has enviado a tu Santo Espíritu para que derrame en nosotros, en cada uno de nosotros, su gracia, su gozo, su alegría, su paz, porque has permitido que se abran los corazones para podernos alimentar de todo este testimonio, Señor, de todas las grandezas que has hecho en mi vida y que sé que las vas a hacer en la vida de cada uno de los hermanos que están aquí a través de este chat. Tú siempre has dicho que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y hoy se ha sentido tu presencia que ha movido corazones, tu presencia que ha venido a sanar, a liberar, tu presencia que es totalmente sanadora y liberadora. Yo quiero entregarte la vida de todos y cada uno de los que están aquí presentes, sus familias, para que, Señor, tú hagas la obra en cada uno de ellos, para que los enamores, los seduzcas y a cada uno de ellos les permitas un encuentro personal contigo, Señor. Es la única forma de podernos enamorar de ti, la única forma de seguir los caminos que nos conduzcan a la vida eterna, a tu lado. Yo creo que es el mejor lugar que podemos anhelar estar en la eternidad en tu presencia. Quiero alabarte, bendecirte y glorificarte por todo lo que haces en cada uno de mis hermanos, en sus familias, en sus trabajos y que derrames abundantes bendiciones en cada uno de ellos, que abra las puertas del cielo y que de ellas solo lluevan bendiciones y bendiciones para cada uno de ellos en sus vidas personales, laborales, espirituales, afectivas. Que cada uno de ellos sientan tu presencia amorosa, Señor, que cada uno pueda sentirte cercano y tierno con ellos. Alabamos y bendecimos tu nombre, tu santo nombre. Gracias, Santísima Trinidad, por seguir actuando en cada uno de nosotros, por seguir sanando y liberando nuestras vidas, haciéndonos como esa piedra preciosa, como esa perla preciosa a tus ojos, Señor. Amén. Niños, buenas noches. Feliz noche, que descansen. Y Feliz tu amiga noche. Milka, Gracias. te bendiga. Feliz noche para todos. Feliz noche, gracias. Que descansen. Feliz noche, Dios los bendiga, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, Chao. feliz noche. Feliz noche, que descansen. Chaito.